Muy buenas tardes, amados en Cristo Jesús. Hoy día miércoles 18 de noviembre tenemos nuestro estudio bíblico. Así es que más que bienvenidos todos ustedes, amigos, familia en la sangre. Un abrazo, un beso y un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a estar continuando lo que hemos iniciado unas 3 semanas atrás respecto a la venida del Señor, a la segunda venida de Cristo. Antes de entrar en detalles al estudio de hoy día, quisiera recordar a los hermanos de la iglesia local, quienes tomaron a principio de año, de este año 2020, cuando todavía pudimos estar reuniéndonos en nuestro lugar de asamblea, se entregaron unas alcancías y ya hoy, este mes de diciembre que viene, bueno, se van a estar recolectando. Si usted no va a poder ese día presentarse a la iglesia, no sé cómo iremos a estar para congregarnos, de acuerdo a las dificultades que hemos venido enfrentando por el coronavirus. Usted podría avisar o bien a la hermana Estelita o bien podría avisarme a mí, y su merced con gusto va hasta su hogar a recolectar esto. Luego, posteriormente, esto va a ser entregado a la hermana Estelita. Se va a dar un conteo, van a haber por lo menos unas 2 o 3 firmas haciendo constar cuánto fue lo recolectado en total, y posteriormente todo lo que se recoja pues va a ir depositado a los fondos de la iglesia. Ese fue el fin a principio de año, igual que el año pasado, de poder fortalecer un poquito más las arcas financieras de nuestra iglesia. Así es que ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta que escribiera el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a estar leyendo desde el versículo 24. Así que si me acompaña, por favor, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Repito, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, otro de los acontecimientos que se llevarán a cabo cuando Cristo vuelva a la tierra nuevamente, cuando vuelva por segunda vez, otro evento que se estará realizando acá en esta tierra va a ser de que todo enemigo de Cristo el Señor va a ser tomado. Por eso la Escritura dice de que todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Quiere decir pues de que las huestes de maldad, los ángeles caídos, los que conocemos con el nombre de demonios, todos ellos, hasta el momento, allí hay dominio, allí hay autoridad y hay potencia, comenzando por Satanás mismo, nuestro adversario, el diablo. Hay una autoridad, hay un dominio, hay una potencia, pero cuando Cristo el Señor venga, va a suprimir. Por eso es que dice hasta cuando haya suprimido, es decir, reducido, y lo haya sujetado, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, de que cuando el Señor venga, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios va a ser suprimido. Hablar del enemigo, del adversario, de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, como también se le llama en las Escrituras, es aquel con la compañía de todos aquellos demonios que son los que nos atacan, nos oprimen, nos
si nosotros se los permitimos, entonces nos llevan a realizar cosas que no debíamos haber hecho nunca. Pero cuando nosotros cedemos a esa autoridad, cuando nosotros le damos lugar a esa potencia, cuando nosotros permitimos la autoridad demoníaca sobre nuestra vida, entonces eso es lo que nos hace dar pasos que posteriormente nos lamentamos mucho, causamos mucho daño, comenzando con nosotros mismos y con todos aquellos que nos rodean. Todos esos enemigos, algo que va a ser bien notable, es de que todos ellos serán suprimidos, serán puestos, toda autoridad sea puesta debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta también de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 7 y 10, sustentando este principio, este evento, con palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 10, dice: y a vosotros que sois atribulados. Mire, dice a vosotros, a ustedes, iglesia. Es lo que decía Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. A todos ustedes que están siendo atribulados, va a ser para darles reposo con nosotros, dijo, cuando se manifieste el Señor Jesús. De eso precisamente es que nosotros estamos hablando, de la segunda venida de Cristo, cuando Él se manifieste. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de que muchos vamos a disfrutar, muchos vamos a regocijarnos, muchos vamos a reventar de alegría y de gozo en el Espíritu, pero también habrán todos aquellos. Espero en Dios de que usted no sea uno de ellos, de que no haya, que se encuentre dentro de este grupo que dice de que para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí habla de aquellos que no lo conocieron y habla también que ni siquiera obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el evangelio, pero si no obedecemos esto, entonces caemos en ese grupo. Que somos salvos por la fe. Sin embargo, si fallamos, recuerde que la Escritura dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces dice de que va a retribuir a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Estamos hablando, hermanos, de esa segunda muerte, una condenación eterna. Dice, excluidos de la presencia del Señor. El apóstol Pablo aclara esa exclusión, esa separación. Precisamente he dicho en veces anteriores de que cuando hablamos de muerte hablamos simplemente de separación. La palabra muerte, eso es lo que quiere decir. Muerte es separación entre los vivos y los muertos. Eso es la muerte. Ahora dice de que van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso insisto, hasta qué punto nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está anhelando cada día más y más del Señor. Hermanos, hermanas, amigos, familia, quiera Dios de que cuando el Señor venga, nos encuentre a nosotros perseverando, manteniéndonos firmes y con fe en nuestro corazón. Porque de otra forma vamos a caer en ese grupo. Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Mire qué lindo es estar en la presencia del Señor. Cuando estamos en la presencia de Dios, hablamos de cosas que a veces se vuelve hasta imposible poder explicarlo.
¿Por qué? A causa del gozo, la tranquilidad, la paz, la esperanza, el amor que casi se puede palpar. Estoy hablando en una forma emocionado, porque si hablo de que el amor casi se puede palpar y nos preguntamos, ¿y qué es el amor? Bueno, el amor de Dios es la manifestación de Él mismo en nuestra vida a través de la persona de Cristo el Señor. Y dice versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pienso de que usted y yo en aquel día nos vamos a admirar de una forma impresionante. Los apóstoles, muchos de los discípulos, los que estuvieron cuando Cristo vino por primera vez, ellos lo pudieron ver. Usted y yo no lo hemos visto, creemos por la fe simplemente, pero en aquel día vamos a admirar la belleza, el esplendor, la gloria, el poder, la manifestación de Dios en la persona de Cristo el Señor. Entonces dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Es lo que dice el apóstol San Pablo. Y en esa misma segunda carta a los tesalonicenses, en el próximo capítulo, es decir, el capítulo 2, los versículos 1 en adelante, dicen de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículos 1 hasta el 12, dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es de lo que estamos hablando, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos amados, no seamos movidos de nuestra forma de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Esa forma de pensar que nos ha motivado a mantenernos firmes y fieles al Señor, congregándonos, buscando su rostro, buscando su presencia, llenándonos de su santa presencia, recibiendo el amor de Dios el Padre, conociéndole más a través de las Escrituras, anhelando como pueblo de Dios reunirnos, hermanos amados. Pablo estaba diciendo que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra forma de pensar, que por eso Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Dios? Cuando nosotros decimos, yo amo a Dios, pero a los hermanos yo no quiero ni verlos, allí eso no encaja. Porque el Señor dijo, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, y amar a su hermano es anhelarlo, es buscarlo, es tratar de mantener esa comunión entre nosotros. Esta situación del virus 19 ha venido a poner a prueba nuestra fe. Por esa razón, que no seamos fácilmente movidos de nuestra forma de pensar, ni que tampoco seamos turbados ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que no sea el virus, que no sea el temor al contagio. Hermanos, tenemos que ponernos en el lugar al cual Dios nos ha llamado. No podemos estar atemorizados, asustados, como que Dios no existe. Sí, hay que tomar precauciones. Esto lo he venido repitiendo desde que comenzamos con la cuarentena. Hay que ser astutos. Hay que ser mansos, humildes, pero astutos al mismo tiempo. Si sabemos que ahí hay peligro, ¿para qué nos vamos a presentar? Pero le digo algo, no podemos cambiar nuestra forma de pensar. No cambiemos, no tratemos de acomodar nuestra forma de pensamiento a lo que yo creo que es lo mejor. Hermanos, seamos listos y echemos mano de la salvación y de la vida eterna. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es cuando tiramos por la borda la fe en Cristo el Señor y dejamos de creer
en esta santa y bendita palabra. Si el Señor dice que nos va a proteger, hermanos, veámoslo. Un ejemplo. Nosotros decimos: Señor, protégeme. Tengo que salir de casa. Tengo que ir al trabajo. Padre, en tu nombre yo voy, protégeme. Y vamos. Padre, tengo que ir al shopping center, al mall, al lugar de compras. Necesito salir. Protégeme. Hacemos una oración con fe en el Señor y con mucho valor en nuestro espíritu. Salimos y vamos y compramos y regresamos. Nos protegemos, sí, hay que protegernos. Si tenemos que ir a una casa, qué sé yo, vamos a ver a la familia. Decimos: Señor, que ninguno de mis familiares vaya a estar contagiado. Cúbreles a ellos y cúbreme a mí. Y vamos. ¿Acaso no podríamos hacer esa oración si se trata de congregarnos como pueblo de Dios? ¿O será de que esa parte de fe hay que sacarla y hay que decir: no, Señor, yo tengo fe en ti, pero pienso que va a ser mucho? Mejor no. Esperamos, confiamos más en una vacuna que en la palabra de Dios. Hermanos, es tiempo de manifestar quiénes en verdad somos. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos real sacerdocio. Hemos sido llamados de tinieblas a luz. Cada paso que damos debemos de darlo por fe. Si asistimos a ciertas actividades, ¿por qué no? Y con mucha más razón debería de ser las actividades espirituales que nos permiten, nos abren puerta a una eternidad en la presencia bendita de Dios. Versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo. Estaba leyendo, cuando venga la apostasía. Versículo 3, su segunda parte dice: y se manifiesta el hombre de pecado. Nadie les engañe en ninguna manera. Versículo 3, nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viendo, hermanos amados, de que hay mucha apostasía en el mundo. Aún dentro de iglesias, la fe se ha cambiado por la prosperidad. La fe en Jesucristo se ha llegado a cambiar porque yo quiero tener más que aquellos, que porque yo aquí, yo allá, yo merezco, yo esto, aquí, lo otro. Pero dejamos las cosas más simples, si pudiéramos llamarle, que es creer en Dios y preparar nuestro espíritu antes que preparar nuestras cuentas bancarias, nuestras bolsas o nuestros bolsillos. El hombre de pecado, el hijo de perdición, pareciera de que está a punto de aparecer. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí ya estamos hablando de ese tiempo terrible que sucederá cuando Cristo vuelva a la tierra nuevamente. Estoy hablando ya de la gran tribulación. Dice, versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo le decía a la iglesia: ustedes saben quién es el que detiene a este hombre de pecado para que no se manifieste. Es la presencia bendita del Espíritu Santo en la tierra, en nosotros. La iglesia es lo que frena el paso al hombre de pecado, al hijo de perdición. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
¿De qué estamos hablando acá? ¿O qué estamos leyendo? ¿O qué estaba haciendo mención el apóstol San Pablo? Estaba hablando al poder que hay en la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo visible, todo lo invisible fue hecho por la palabra de Dios. Si vamos al libro de Génesis, dice: y dijo Dios, sea la luz, es decir, palabra, poder, acción, manifestación creativa de Dios. Y esa misma palabra tiene también poder de destrucción en contra del enemigo. El anticristo dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9 dice: inicuo o malvado, maligno, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. Por esa razón, hermanos, no creamos en cualquier señal, no creamos que porque tal persona, tal hombre, tal mujer dijo esto y esto va a suceder y sucedió. Ay, sí, Dios está manifestando. Tengamos mucho cuidado, pesemos todo, pongamos todo en balanza. No vaya a ser que nos ocurra, como dice en el libro del profeta Daniel: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Todos aquellos que ejercen cierto poder, cierta manifestación, incluyendo señales y prodigios mentirosos, tendrán no su recompensa, sino que Dios les va a retribuir para perdición todas esas cosas que hicieron. No seamos engañados fácilmente, porque vimos que hicieron aquí o allá. Dice: y con todo engaño de iniquidad, versículo 10, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted que está viendo, está recibiendo esta enseñanza, nunca ha abierto su corazón a Cristo, hágalo ahora que termine esta enseñanza. Abra su corazón, dígale: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Señor, lávame con la sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario, recíbeme, Señor, perdóname. Hágalo de corazón, porque dice de que todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces ahí caerán todos esos. Esto que estoy leyendo en el versículo 9. Versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay personas que creen más en manifestaciones espirituales falsas que en la verdad de Dios. Que hay que respetar todas las personas, por supuesto. Todo ser humano, toda sociedad humana merece respeto. Todos fuimos creados del mismo modo. Nadie podría llegar a decir: no, yo no tengo ni mamá ni papás y a mí me hicieron de una forma única. No, Señor, no, Señor. El único fue Cristo el Señor, que simplemente utilizó el vientre de aquella jovencita llamada María, y con obra y gracia del Espíritu Santo, ella quedó esperando a ese bebé. Fue engendrado Jesucristo nuestro Señor. Es el único, incluyendo María, la madre de Jesús. Ella tuvo su mamá, ella tuvo su papá. Eso que digan que ella fue concebida de una forma sin necesidad de hombre y mujer, eso es falso. Aún el mismo Señor Jesucristo fue engendrado en el vientre de ella. No existe ni la más mínima prueba de que haya alguien aparte de nuestro Señor engendrado de una forma como Él o mejor que Él. Por eso creamos la verdad, no creamos la mentira.
Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creen a esta palabra serán condenados. Por eso repito, usted que ve este estudio, si nunca le ha dado su corazón a Cristo, hoy es el día que debe de hacerlo. Mañana podría ser demasiado tarde. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Todo aquello que no va de acuerdo a la palabra de Dios, eso se llama injusticia. Porque es injusto despreciar el sacrificio de Cristo. Es injusto despreciar el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador. Es injusto no dar importancia a esta bendita palabra. Me gusta hacer mención para nosotros que hemos llegado a este siglo XXI. ¿Con qué facilidad podemos comprar una Biblia a los que vivimos en países como estos? Habemos quienes tenemos colecciones de Biblias. Y hay muchos que se les predica, se les llama, se les motiva y no dan ese paso de fe. ¿Qué está esperando para rendir su vida a Cristo? Yo le invito a que lo haga hoy día. Le digo, no va a ganar, no va a perder. Va a recibir, no va a tener simplemente que estar dando, no, usted va a recibir vida y vida en abundancia. Entonces, todo enemigo será derrotado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Respecto a esto podríamos añadir, Satanás mismo será atado. Ya cuando alguien es atado es porque ya fue vencido. Apocalipsis, el último libro de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Esto es lo que vio Juan el amado, el apóstol San Juan. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Es decir, de que ya le han puesto un cerrojo y está con llave. Ahí no puede ni entrar ni salir nadie. Si está con llave, porque ahí hay unos que fueron reservados para el tiempo del fin. De los ángeles caídos, no voy a entrar en mucho detalle al respecto, pero cuando Satanás cayó y arrastró la tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia de Dios, algunos de ellos fueron dejados libres, tal como Satanás y los ángeles, los demonios. Pero hay otros demonios que fueron encerrados en el abismo. Y dice Juan, yo vi un ángel que traía, dice, venía desde el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este ángel venía con toda la autoridad, con todo el poder y potencia de Dios, porque de otra forma es difícil agarrar a Satanás. Dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, por eso es que traía la llave,